Hola a todos. Luego de la presentación del curso que hicimos en vivo por videollamada, ahora empezamos con la materia propiamente tal en estas cápsulas de video que les comenté. La primera materia que vamos a ver es integrales. La materia de integrales es una materia nueva, es una materia árida, así que necesito que vayan al día con las cápsulas, vayan al día con los apuntes y vayan al día con leyendo la bibliografía mínima del curso. Y necesito que vayan levantando todas las dudas que tengan a través de preguntas a mi correo. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es integral de Riemann, interpretación geográfica y cálculo de integrales. Van a notar dos voces distintas en el video, es porque estas cápsulas las hicimos en conjunto con el profesor Juan José Correa. Vamos entonces, empecemos con la materia de integrales. Entonces, partamos con una motivación, una introducción general, ¿ya? Supongamos que uno conoce a cuánto se mueve la velocidad a la que se mueve un objeto, ¿ya? Y que esa velocidad es v0, que está acá, ¿ya? Si yo hago un gráfico, y acá lamentablemente no se ven los ejes, de velocidad versus tiempo, en este gráfico, yo digo que a todo momento la persona anduvo a una velocidad cero, a una velocidad v sub 0. Si yo quiero calcular la distancia que avanzó, bueno, yo sé que velocidad es igual a distancia partido en tiempo. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora, si más encima sé que siempre estuvo a la misma velocidad, la distancia que recorrió va a ser v0 por t0. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando la velocidad no es constante? Veamos acá. El gráfico de la velocidad, acá tenemos que velocidad versus tiempo, ya acá, de nuevo, pero ahora en los instantes el auto fue cambiando la velocidad. Acá fue acelerando, tuvo otra velocidad y acá empezó a decrecer, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a poder saber ahora la distancia que recorre? Antes vimos que la velocidad era distancia partido en tiempo, entonces que la distancia era igual al tiempo por la velocidad, que el área bajo la curva. Y cuando la velocidad era constante, esa área bajo la curva era un rectángulo súper fácil de calcular, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo podemos calcular esta distancia recorrida, esta área bajo la curva? ¿Cómo la podemos calcular de una manera fácil? Bueno, lo que podemos hacer es segmentar esta función. Yo lo que puedo decir es puedo crear segmentos y decir, mira, cada una, esta función, que acá tomo una función cualquiera, la divido en segmentos. Ya esta es la función y igual a x cuadrado. Y digo, esta función, los segmentos son como pequeños rectángulos. ¿Ya? Y yo puedo decir, mira, esta cuestión aquí se asemeja. Se asemeja, acá tengo, voy a decir, un cuarto, acá, un medio, tres cuartos y uno. Y digo, bueno, acá tengo un rectángulo de una altura tanto, un rectángulo de una altura un poquito más alta, y así, ¿cierto? Y yo puedo decir que esta función, y ahora puedo decir, bueno, ¿cómo es la función? La función, los rectángulos son más grandes que la función, o la función es donde los rectángulos en verdad son más chicos que la función, ¿ya? De eso va a depender que también estoy calculando el área bajo la curva, ¿cierto? Veamos un ejemplo más claro. Acá tengo el área a calcular, ¿ya? Que es esto que hicimos acá. Yo tengo rectángulo que hago lo que se llama cálculo por la izquierda, ¿ya? Que es donde queda un área a la cual yo no le estoy calculando porque no la estoy incluida en los rectángulos. En cambio, cuando lo hago por la derecha, yo estoy teniendo un cálculo en exceso, que no se ve, y tengo acá valores que se dice que son en exceso, ¿cierto? Entonces, si vemos acá, el área bajo la curva, 0,21, y el área bajo la curva, 0,46, son totalmente distintas. ¿Ya? ¿De qué depende que lo hagamos bien? Depende de cuántos rectángulos tengamos y cuánta sea el área que por exceso, que está acá, o por defecto, estamos incluyendo o excluyendo. Ahora, yo podría tener una cantidad infinitesimal de, infinita de rectángulos y hacer esa área que está en exceso o en defecto realmente
Mínima, mínima, mínima. Veamos acá. La misma función x cuadrado, yo dije que n vale 10 y ahora me dio 0,285. Cuando n vale 30, me dio 0,3169. Cuando n vale 50, me dio 0,3234. Si se fijan acá, claro, yo estoy haciendo un cálculo por la izquierda y el pedazo de triángulo este en exceso que quedó fuera, pero en defecto es bastante grande. Pero en cambio cuando nos vamos acá, yo tendría que hacer un zoom muy grande para ver todo lo que nos sobra. Imagínense si yo pudiera llevar ese n a un valor mucho más grande que 50. Y acá tenemos lo mismo en cálculo cuando lo hacemos por la derecha. Acá me sobra todo esto, ¿cierto? Y por eso me dio que cuando n vale 10, el r, que vamos a ver la integral de Riemann un poquito más adelante, es 0,385. Cuando n vale 30, 0,352. Cuando n vale 50, 0,34. Si se fijan, los valores empiezan a aparecerse cuando yo voy por arriba o por abajo, por izquierda o por derecha, cuando el n empieza a crecer. Entonces, el ancho del intervalo depende del número de segmentos que se utilicen, ¿cierto? Yo, mientras más segmentos que tenga, más ancho va a ser mi intervalo, ¿ya? Ahora, si yo tengo una función que quiero calcular el área bajo la curva y la función comienza en A y termina en B, entonces en X yo voy a tener una distancia B menos A, ¿cierto? Y si yo la divido en N, yo voy a tener, ¿qué cosa? El ancho de los intervalos, ese delta X, ¿ya? Que es lo que está acá. Entonces, yo puedo decir que el X1, que esto que está acá, es SA, que es el valor inicial, más delta X, ¿cierto? X2, ¿qué va a ser? Va a ser A, X2 que está acá, va a ser A más 2 intervalos, más 2 delta X. ¿Qué es lo que va a hacer X3? Bueno, X3 va a ser A más 3 delta X, más 3 intervalos. Y al final B va a ser A más N intervalos. Entonces yo al final puedo dividir la ecuación, la función, en infinito de intervalos. A cada intervalo calcularle el área. Y con eso decir, bueno, ahora tengo el área bajo la curva. Vemos acá cómo yo tengo una función ya, que son funciones que empieza a cambiar la geometría de la función y se refleja lo mismo. Entonces, el área bajo la curva de esta función, ¿cómo va a ser? F de x1, acá, en este caso, f de x1 es ¿qué? Es este valor de acá, multiplicado por delta x1, me va a dar ¿qué cosa? Este valor de acá. F de x2 es este valor de acá, por delta x2, por delta x me va a dar el segundo intervalo. Y el f de xn es el enésimo intervalo. Entonces, si acá tengo f de x3 por delta x, bueno, f de x3 es esto. Y delta x me va a dar el área de este intervalo. Y así yo puedo calcular el área de cada uno de esos rectángulos. Y obtener este Rn, que R es de Riemann, que es el área bajo la curva. Obviamente idealizado a partir de los rectángulos. De nuevo, lo que estamos haciendo en este caso es una suma de áreas de rectángulos. Si se fijan, el primer rectángulo corresponde a esta multiplicación, que es delta x, la base del primer rectángulo, delta x, por su altura. La altura es la imagen en x1. Aquí tenemos x1 y la imagen en x1 es esta, ¿cierto? F de x1. Por lo tanto, el área del primer rectángulo sería f de x1, la imagen de la función en x1, por delta x, más luego tenemos el área del segundo rectángulo, luego el área del tercer rectángulo, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver lo que queremos ver es qué pasa cuando hago infinitos rectángulos, cuando son muchos rectángulos los que voy a sumar. ¿Para qué? Para tratar de asemejarme lo más posible a la forma de la función. Ahora, si el número de segmentos es infinito,
en verdad yo voy a lograr tener un área súper precisa, porque voy a poder lograr, por ejemplo, esto de acá, infinito, me van a quedar pequeños rectángulos, y cada rectángulo puede ser una lonja, un filete realmente delgado, que sea de ancho un número realmente pequeño y de alto el valor de la función. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria es finalmente el área bajo la curva. Entonces, cuando yo digo, acuérdense que delta x es igual a b menos a partido en n. Cuando n tiende a infinito, ¿qué pasa con delta x? Delta x tiende a 0. Entonces, por eso vimos el límite al principio del curso. Entonces, si delta x tiende a 0, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo decir, bueno, en verdad yo estoy calculando el área de un segmento tan delgado que no quedó espacio. Y con eso, en verdad estoy calculando el área bajo la curva. Finalmente, yo este límite, cuando n tiende a infinito de la sumatoria del f de x por delta x, se conoce como la integral de Riemann y se escribe de esta manera. Entonces, el límite, acá tengo la misma sumatoria que vimos siempre, ¿cierto? Y yo, cuando digo que cuando n tiende a infinito, tengo la integral de Riemann o integral de la función. Y lo que obtengo es el área bajo la curva. ¿Y por qué? Porque tengo segmentos realmente pequeños que si los sumo, obtengo el área bajo la curva. Cuando el área bajo la curva, el área está bajo el eje X, yo lo que voy a obtener es un área negativa. La integral de Riemann me permite que, vamos a hacer acá un gráfico más grande, vamos a hacer por ejemplo, estos valores van a ser positivos y estos valores van a ser negativos. ¿Y por qué? Por la forma en la que está construida la función. En este caso, esto corresponde a esto acá. Esta es otra forma de expresarlo, ¿no? Tal como lo vimos antes, el área, acá el área amarilla, no sé, café, suma, el área más gris resta. ¿Cierto? Esas son propiedades de la integral de... Bueno, en esta primera parte del curso, en esta primera parte del video más bien, vimos cómo se llega a la integral de Riemann. Es importante que ustedes vuelvan a leer este concepto. Esta clase estamos entrando a una matemática que entiendo que es totalmente nueva para ustedes. Y es importante que la entiendan, la comprendan y busquen la lógica de por qué cuando n tiende a infinito yo logro tener en verdad el área bajo la curva perfecta. En el siguiente video hay un ejemplo de cálculo del área bajo la curva y espero que con eso les quede un poco más clara esta materia.